Bueno, acá le estoy ya entrada a Cristian, nuestro psicólogo invitado esta noche. ¿Qué más? ¿Cómo estás? De casos reales en hipnoterapia. Y bueno, también los invito a que nos pongan unos me gustas, que nos colaboren ahí con esos me gustas. Yo veré, ¿no? Y bueno, nuestro amigo psicólogo invitado esta noche, Cristian Mazo, nos acompaña desde Antioquia, desde La Ceja, Antioquia. Y bueno, gracias Cristian por aceptar la invitación. Bienvenido a este live, bienvenido a esta transmisión. Y bueno, vamos a compartir juntos casos en hipnoterapia, desde tu enfoque de la psicología y bueno, desde mi enfoque más espiritual, desde la parte de la angiología y la radiestesia, que es como mi enfoque, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ¿quién más que tú para presentarte, mi Cristian? Bienvenido. Bueno, Clara, muchas gracias. Muy contento de estar aquí compartiendo contigo y con las personas que se vayan uniendo a este live. Qué bueno que compartan también para que lleguen otras personitas que resuenen también con estos temas, ¿cierto? Estos temas Sí. maravillosos que nos encantan, que son tan nutritivos a nivel mental, emocional y espiritualmente, ¿cierto? Cierto, claro que sí. Bueno, pues me voy a presentar. Mi nombre es Cristian Mazo, soy psicólogo con énfasis y enfoque pues en la hipnosis terapéutica. Pues me dedico a lo que me apasiona, realmente trabajar desde el campo de la hipnosis, ¿cierto? Obviamente lo utilizo pues con los conocimientos aprendidos en la carrera como psicólogo y pues siempre con todo el amor para aportar desde este proceso, ¿cierto? Y a la vez que se va aportando a las personas, también va sanando uno. Eso también es lo más valioso de este proceso. Sí, Entonces, así muchas es. gracias por hacerme esta invitación y qué rico que hoy hablemos de eso que nos apasiona tanto y hablar de casos reales, ¿cierto? Que la gente Sí, conozca así un es. poquito lo que es la hipnosis, hasta dónde puede llegar, ¿cierto? Y cómo nos ha ido a nosotros en terapia, ¿cierto? Porque en terapia me imagino que a usted también le han salido unos casos que uno dice de película. Sí, Entonces hoy vamos a total. compartir para que se unan más personas y también se hacen preguntitas por acá con todo el amor en lo que le podamos aportar a la humanidad. Claro que Sí, sí, claro para eso que sí, estamos. así es. Así es. Bueno, mientras se van uniendo más personitas, bueno, yo te quiero preguntar, Cristian, desde tu enfoque psicológico, para ti, ¿qué es la hipnosis? ¿Qué es la hipnoterapia? Sí, la hipnosis terapéutica. ¿Qué es para ti desde ese enfoque psicológico? Cuéntanos un poco del tema, pues. Bueno, la hipnosis tiene una trayectoria muy amplia y pues es conocida en esta zona más por la hipnosis de espectáculo, de show, ¿cierto? Es como la mayoría de personas relacionan la hipnosis, pero la hipnosis es mucho más profunda, ¿cierto? Y la hipnosis es un método, ¿cierto? Una técnica, como muchas otras que existen, para ayudar a la persona a que al entrar en un estado alterado de conciencia, ¿cierto? O un estado parecido a la meditación, un estado de tranquilidad, encuentra en ese estado sus recursos psicológicos y espirituales, como me gusta llamarlo a mí. ¿Cierto? Cuando la persona accede a esta información, está accediendo no solamente, digamos, a quedarse en la mente consciente, ¿cierto? Sino que accede más profundamente y a esa mente subconsciente, como lo conocemos la mayoría de personas. Desde la psicología se Ujú. dice la mente inconsciente, ¿cierto? Que es esa mente profunda donde está toda la información, desde el mismo momento que estamos en el vientre de nuestra madre. Toda esa información está grabada ahí. Y si yo preguntara realmente
te acuerdas cuando estabas en el vientre de tu madre, con seguridad las personas van a decir, no, no me acuerdo. Eso no quiere decir que esa información no esté grabada ahí. Entonces, ¿cómo es de poderoso esto? Sí, tenemos mucha programación a nivel subconsciente que tiene influencia positiva o negativa en nuestra vida. Es por esto que la hipnosis terapéutica ayuda a ir hasta ese momento, ¿sí? Volver a ese momento donde se pudo haber generado un miedo, un trauma, una situación difícil, ¿sí? Para no, digamos, enfocarnos desde los trastornos, o pues cierto, como se mira desde la psicología, pero yo soy un enfoque más de psicología positivista, psicología transpersonal, entonces me gusta hablar más desde los síntomas, ¿cierto? Sin desconocer que desde ahí se trabaja desde la parte psicológica y psiquiátrica, ¿cierto? Entonces, cuando la persona accede a esos recursos, pues va a tener más posibilidades de tomar conciencia, de hacer consciente lo inconsciente. Y se puede hacer terapia del perdón, se puede hacer una reprogramación mental y desde ahí, pues la persona va a comprender con los ojos del amor, ¿cierto? Porque es una terapia muy bonita que nos invita a mirar y a comprender con los ojos del amor. Y cuando miramos con los ojos del amor, miramos sin juzgar, sin señalar. Y algo muy importante, nos hacemos responsables, dejamos de buscar culpables. Sí, entonces esta terapia nos invita a mirar hacia adentro y dejar de mirar tanto hacia afuera. Porque como lo dijo Carl Jung, uno de los grandes psicólogos, y que me encanta pues todo lo que él nos dejó, infinidad de información, libros extensísimos, pero muy, muy, muy nutritivos. Y en la frase que él nos dejó dice, el que mira hacia afuera sueña, pero el que mira hacia adentro despierta. Entonces, qué bonito que desde esta terapia no solamente trabajamos la parte mental, sino que trabajamos la parte emocional y también la parte espiritual. Así es, Cris. La verdad que sí, esta terapia es muy, muy completa y más desde este método que trabajamos, es el método introspectivo, que pues ya no es solamente una hipnosis tradicional, sino como dice Cristian, ya abarca más, bueno, terapia de perdón, ya trabaja la espiritualidad como tal, y todos estos componentes hacen que sea una terapia muy completa, muy eficaz. ¿Sí? O sea, en comparación de otras terapias o otro tipo de tratamientos psicológicos, bueno, hablando ya de tu parte, ¿no? Lo que yo he podido evidenciar desde mis pacientes y las experiencias que yo he podido tener, pues entonces, para mí es una herramienta que nos ofrece una sanación o poder mejorar de una forma muy eficaz y muy rápida. Es una herramienta que nos ayuda a hacernos conscientes de eso que inconsciente, así como tú dices, de lo que hay allá en lo profundo, de eso, de ir a ese origen de lo que nos está ocasionando ese dolor, o esa situación o eso que nos está afectando en nuestra vida actual. Entonces, mirándolo desde ahí, pues, o sea, quisiéramos escuchar algún caso. Cris, ¿qué casos tienes? Y bueno, yo también tengo muchos también para compartir. Maravilloso que podamos compartir y que se vayan uniendo más personitas que resuenen, como he dicho, a estos temas, ¿cierto? Entonces, claro, vamos a compartir acá historias reales. Obviamente, pues se cambia el nombre por tema, pues, de la privacidad del paciente, pero sí podemos compartir para que las personas conozcan, ¿cierto? Algunos casos y que de ahí a veces también, como se ha recibido información, porque en las terapias de hipnosis se recibe información, como lo llamo yo y tú también lo llamas los maestros, ¿cierto? Los maestros son seres de luz, desde pronto desde nuestras creencias más de esta parte,
desde las creencias católicas, digamos que se conocen como los ángeles y los arcángeles, ¿cierto? Y bueno, cada persona resuena con diferentes maestros según su proceso, según lo que esté sanando, lo que esté aprendiendo. Y bueno, pues esos mensajes que a veces quedan en las terapias, como lo he escuchado de los maestros, si usted resuena con ese mensaje y es para su vida, tómelo, porque es su misma alma que le está diciendo, ahí está lo que usted necesita. Entonces quiero compartirles un caso y que nos vamos nutriendo, ¿cierto? La idea de este proceso es que sea algo de compartir, ¿cierto? De que aprendamos, de que sigamos en este proceso de aprendizaje, que es a lo que venimos acá, a este planeta Tierra, y esto por acá es un ratico, entonces hay que disfrutarlo y hay que compartir todo. Entonces les voy a contar el caso de una paciente, Talía, como así le voy a dar ese nombre, ¿cierto? Como para referirme a alguien. Talía llega a la consulta y esta paciente, en el momento que llega a la consulta, pues viene con un proceso ya llevado por un profesional de la salud, ¿cierto? En la parte de psicología. En algún momento ya llevan un proceso de algunas sesiones y pues este profesional me conoce pues mi trabajo y me empieza a comentar cuál es el caso de esta paciente. Yo le digo que si necesita el apoyo, con todo el gusto, con todo el amor, porque pues habían hecho un proceso que obviamente todo, porque yo soy de los que pienso que todos los procesos sirven, ¿cierto? Si usted va a algún lugar y habla con alguien, eso hace parte de su proceso, ¿cierto? Si usted va a cualquier tipo de terapia, algo toma. Así no logre el objetivo de pronto que usted quiere, algo toma usted en ese proceso, ¿cierto? Y a veces hay que ir a varios lados para poder llegar a donde usted quiere llegar, ¿cierto? No siempre funciona así, pero he visto algunos casos que son así. Entonces esta paciente llega a mí, remitida pues por un profesional de la psicología, y esta paciente lo que presenta es que viene con mucha tristeza, ¿cierto? Tiene un duelo no resuelto porque pues una persona cercana a ella pues había muerto y esto le causaba mucha tristeza, mucho dolor. Y aparte de esto, viene con algo y es que esta persona empezaba en algún momento a sentir un olor fétido, un olor asqueroso, como me lo nombraba, y es que llegaba a ciertos lugares y ella empezaba a sentir un olor feo y sentía que venía de ella. Entonces esto la empezó a preocupar demasiado, ¿cierto? Empezó a preocuparla porque ella iba a un lugar y entonces ya empezaba como a aislarse, ya sentía que la estaban rechazando, que la estaban mirando. Tanto así que esta paciente estaba estudiando un pregrado y por estas situaciones tuvo que retirarse, ¿cierto? Tomó la decisión de retirarse porque no era todo el tiempo que manifestaba esto, este olor tan maluco, como ella lo decía, que era un olor asqueroso, sino que en algunos momentos y más que todo cuando estaba en su universidad empezaba a sentir este olor. Esto le afectaba a varias esferas de su vida, su parte sentimental, porque ella no se atrevía a tener una relación sentimental con nadie por su misma desconfianza, por lo que ella sentía, por ese olor tan feo, ¿cierto? Y entonces cuando la entramos en un proceso de hipnosis, ¿sí? En ese estado de concentración, ella va a un momento de su vida, de su niñez, cuando está en el colegio, y en ese lugar yo le empiezo a preguntar qué está pasando y me describe cómo es el lugar, qué clase están dando, en dónde está sentada, todo lo del lugar me lo empieza a describir muy detalladamente. Esto me lo describe como si estuviera allí tal cual, ¿cierto? Lo está viviendo. Su mente la llevó a ese lugar y esa es una de las capacidades que tiene la mente subconsciente, y es que en el proceso de la hipnosis busca directamente el origen, ¿cierto?
Eso es algo muy bonito, realmente me parece que es muy, muy, muy bonito. Entonces, en ese lugar, ella narra que se siente muy incómoda, ¿cierto? Porque empieza a sentir ese olor y que se siente incómoda con sus compañeros y que los compañeros empiezan a juzgarle y a señalarla. Y había uno en especial que le decía que ella olía muy maluco, que si era que no se bañaba, que si era que en la casa no le habían enseñado que había que llegar aseada al colegio y un infín de cosas. Le hacían bullying, mejor dicho, ¿cierto? Como se llama hoy en día el bullying. Lo que pasó con esto es que hacemos una técnica que llama cambio de rol y es hablar con esta persona que le hacía, pues, le hacía el bullying principal o la persona que más le señalaba esto y hablamos con él y a la conclusión que se llega en ese momento es que él es el que tiene el olor maluco. Pero claro, señalaba a su compañera para que buscaran un culpable y no lo metieran a él, ¿cierto? Era el vivito del colegio, el avispado. Entonces, cuando hacemos este proceso, la paciente empieza a tomar conciencia, ¿sí? Empieza a tomar conciencia de que lo que ella había estado creyendo por tanto tiempo no era real, era algo de su mente, era algo imaginario, era una programación que le había quedado, ¿sí? En ese momento de su vida y que se presentaba afectando su vida actual. Hacemos todo este proceso de perdón, de que, cierto, que esta persona en ese cambio de rol le pidiera perdón, ¿sí? Hicieran las paces y empieza esta persona a manifestar más tranquilidad. Sí, cuando ya se hace esta reprogramación mental, porque no es que se olvide el suceso, sino que la persona pues ya empieza a verlo con otros ojos, ¿cierto? Desde la comprensión, desde el amor. Cuando se hace este proceso, va a otro suceso, a otra situación que tenía que mejorar, ¿sí? Y es que va al entierro de esa persona o está en ese sepulcro de esa persona cercana, de esa persona que le generaba tanto dolor por su partida física. Pero ahí fue donde me di cuenta que en las creencias de esta paciente, según pues esa religión que practicaba, le habían enseñado que cuando una persona partía de este plano físico, simplemente se iba y ya desaparecía del mapa, ¿sí? Eso estaba en sus creencias. Entonces, eso era lo que la hacía sufrir. Cuando hacemos el proceso de conectar con esa energía de este ser, porque entendemos desde este proceso de hipnosis que las personas, cuando parten de este plano físico, simplemente cambian de vestido. Sí, dejan el cuerpo físico, pero el alma es una energía y esa energía solamente se transforma, ¿cierto? Es un cambio, pero no desaparece. Sí, cuando conectamos con esta energía, ella pudo hablar con esta energía, desahogarse, sí, entender con los ojos del amor que realmente estaba mirando desde un lado un poco erróneo, ¿cierto? Porque no era real eso. Sí, y cuando habla con este ser y sabe que está bien y se siente feliz de que está en la luz, que está descansando, que está en paz, que de allá antes es un ser, o como lo llamamos nosotros, un ser de luz o un angelito que la protege, que intercede por ella, entonces ya empieza a dejar, ¿cierto? A soltarle, ayudamos a hacer esa liberación emocional y entonces ya empieza a manifestar mucha tranquilidad y paz. Bueno, esto como resumidamente porque son terapias de 2, 3 horas, entonces básicamente en este caso eso trabajamos. Después de un tiempo, pues hablo con ella y me manifiesta que está súper bien, está súper tranquila, que ya miraba a ese ser querido con otros ojos, que ya sabía que estaba descansando, entonces no tenía por qué sufrir, ¿sí? Y aparte de eso, algo muy maravilloso, y es que, bueno, como en psicología se llama esa alucinación olfativa que ella tenía, sí, que era una creencia de su mente, ¿sí? Desde ahí, pues lo que pasaba era que ella estaba creyendo algo que no era real. Cuando se le hace esa reprogramación, con el tiempo esto desaparece. Tanto así que me contó que ya estaba con alguien, que ya estaba formando algo muy bonito, sí, que estaba con su pareja. Entonces, maravilloso poder no ayudar ni sanar a nadie, porque realmente yo no pienso que de acá yo sane a nadie. Simplemente es ayudarle a la persona o guiarlo para que encuentre esas herramientas psicológicas y espirituales.
¿sí? Y desde ahí pues pudo desarrollar su proceso. Así No es, sé Cris, excelente, si de pronto ha excelente tenido caso. algo parecido o que le ha pasado a usted, porque a usted también le han pasado cositas por ahí, Sí, bastante, casos bastante. bien Bueno, interesantes. sí, muy interesante tu caso. Y te cuento que también tuve un caso muy parecido con un chico de 25 años aproximadamente. Y bueno, él se llama, bueno, el nombre que le colocó es David. Y resulta que este chico llega y me consulta por un tema también de olor. Él decía que sentía que salía mal olor de su cuerpo y que desde más o menos la adolescencia estaba con este problema. También presentaba otra situación, decía que en el tema de dinero, pues que tenía mala relación con el dinero y que él sentía que cuando le llegaba dinero, pues que se sentía muy mal. Entonces, pues tenía muchas deudas y bueno, problemas con el dinero. Y otra cosa era que sentía que en las noches no podía dormir porque era como si lo persiguiera como una energía, como que le pasaban cosas extrañas y que él no sabía cómo manejar esta situación. Resulta que, bueno, lo llevo a la terapia y bueno, aparece él en una supuesta vida donde él estaba en México, donde se llamaba Vicente, donde era un señor pues que era muy avaro, era muy mal, humillaba a las personas, prácticamente vivía solo porque nadie lo quería porque humillaba a los empleados, humillaba a la familia, era muy avaro con su dinero, bueno, era muy mala persona. Y claro, él traía esto de esta vida, de esta supuesta vida pasada, y él pues o sea, se logró llevar a sanar esta vida, a que él reconociera que eso fue allá, a que sanara esa situación, a que con el tema de perdón y todo esto, se logró que él tomara conciencia en estos momentos, pues que eso era ya en esa vida y pues que tenía que aprender y traer el aprendizaje hacia esta vida. Y se trató ahí esa situación. Después de que ya se logró hacer esto, entonces aparece un ser de luz. Ah, no, primero apareció un ser como muy maluco hablando como feo, decía que era un brujo, bueno, que era muy malo, que él trabajaba con el mismo Satanás y que no sé qué, que si no me daba miedo a mí, que yo qué hacía ahí molestando, que no sé qué. Me trató súper mal ese ser que estaba ahí, ¿sí? Pero entonces como la filosofía de nosotros y como, o sea, yo no estoy de acuerdo con, de pronto, todo lo trabajamos desde el amor de ir a tratar mal a ningún ser, porque pues ese ser también está en inconsciencia, ¿sí? Sea lo que sea, es un alma perdida o puede ser algún otro ser de baja vibración, lo que sea, pero siempre, o sea, todos somos espíritus y todo, pues, todo desde el amor se puede. Entonces empecé a tratar con este ser que estaba ahí y resultó que pues no era ningún espíritu, ni demonio, ni nada de eso, entonces yo le dije, bueno, vamos a hablar usted y yo. Y si usted anda con el señor Satanás, pues tráigalo acá y hacemos una tertulia y hablamos. Yo no le tengo miedo, le dije yo. Entonces me dijo, sí, yo soy muy malo, él Bien, es mío, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, yo no te voy a echar, no, no te preocupes, yo no te voy a echar, yo sé que, bueno, tú dices que es tuyo, bueno, ajá, pues. Entonces, bueno, empecé a tratar con él, no sé qué, y a la final empezó a decirme que él venía de una vida pasada con él, que o sea, que él había sido la esposa de él, sí, en otra vida, y que se habían jurado amor eterno, y que entonces en ese acuerdo, pues que él se había quedado con él y que lo estaba cuidando desde hacía varias vidas. Entonces que no lo podía dejar ir, que bueno, que tenían que cumplir su promesa de amor eterno, no sé qué. Y bueno, resultó que él estaba ahí en total inconsciencia, haciéndole daño a este chico y todo el cuento, entonces lo llevé a que tomara conciencia y a que lograra que se fuera por sus propios medios y que sí tomara conciencia de que tenía que trascender y tenía que irse pues a seguir su proceso porque le estaba impidiendo el proceso al chico David. Y así fue, hasta que se logró que él trascendiera y se fuera. Y bueno, ahí en ese momento aparece un ser de luz y le da un mensaje muy bonito a David y un mensaje de amor, sabemos que son seres de luz porque la forma de hablar, de expresarse, pues hablan de amor, hablan mensajes de amor, de esperanza, de paz. Es muy diferente al cuando encontramos pues seres de baja vibración, ¿no? Es diferente.
Entonces, bueno, este ser de luz empezó a darle un mensaje muy bonito a David y le dice que ese olor, ese tema de ese olor, pues era algo físico que él traía, que él venía presentando, pero que no podía ser sanado de inmediato porque eso era un aprendizaje para él. Eso también ocurre, ¿sí? No era el momento para él sanar esa situación. Sí sanó las otras situaciones que él venía trayendo, pero esa en especial no era el momento de sanarlo. Entonces este ser le dice, bueno, desde aquí te vas a ir con las herramientas, desde aquí vas a poder empezar a tomar conciencia de que esto es un aprendizaje y vas a saberlo manejar de aquí hasta un tiempo donde ya se va a ir totalmente de tu vida, pero mientras tanto pues tienes que aprender. Eso fue lo que me pasó ahí en ese caso. No sé si tengas otro, Pero no sé. vamos a mirar, hay varias cositas de las que usted estaba hablando, Clara. De pronto hay personas que Ujú, se unen al live y pues usted nombra varios términos que de pronto pueden ser nuevos, ¿cierto? No es de más de pronto aclararlos. Cuando usted habla de vidas pasadas, ¿cierto? Cuando así hablamos es. de seres, digamos, sabemos que lo miramos desde el amor, ¿cierto? Es nuestra filosofía, es mirar todo desde el amor sin juzgar y sin señalar. Pero entonces Así hay es. seres, llamémoslo de energía baja y de energía alta, ¿cierto? ¿Cierto? Dentro de los seres de energía alta, pues entonces hay ángeles, arcángeles que los llamamos maestros, y son seres que están todo el tiempo para guiarnos, ayudarnos, y están para todos, o lo que nos enseñaron en algún momento, el ángel de la guarda, ¿cierto? Digamos, en algún Así es. momento de nuestra niñez nos enseñaban el ángel de la guarda. Y esos seres, a través de estas terapias, podemos verificar y mirar que si son, o por lo menos en mi caso personal, yo puedo decir que esos seres existen, ¿cierto? No podemos decir que en estas terapias todo esto es real o imaginario. Yo no puedo decir, no, esto es real, crea tal cosa. No puedo decirlo, porque a la final todo es una creencia. Es lo que cada ser, cada persona sienta. Entonces, desde ahí yo puedo decir que esos seres de luz o seres elevados que vibran desde el amor siempre están ahí para ayudarnos, para guiarnos y todos podemos llamarlo, ¿cierto? En cualquier situación y para lo que usted necesite, ¿sí? Pero también entonces hay unos seres de baja vibración, ¿sí? Dentro de eso, pues, podemos llamarlos seres de oscuridad o seres que no han trascendido a la luz. Pueden ser seres desencarnados, las mismas personas que se quedan de pronto en un apego en una casa por no querer soltar algo material, entonces no trascienden a la luz y se quedan ahí, ¿cierto? Y como no están alimentándose desde la luz, sino que se quedan ahí, pues entonces están vibrando bajo, ¿sí? O otro tipo de seres, desde Total. ahí hasta hablar de demonios y otras cosas. Entonces existen esos seres y tú lo hablabas en tu terapia, ¿cierto? Pero también hablas de un tema muy interesante y es el tema de la reencarnación o las vidas pasadas o supuestas vidas pasadas, porque volvemos a lo mismo, es una creencia, ¿sí? Sí, Pero así mira, es. Trabajamos con la realidad del paciente. Ujú. exactamente con la realidad del paciente, aunque hay algunos científicos que se han aventado a investigar también estos temas, científicos salidos de lo común, ¿cierto? Que empiezan a investigar y también han escrito mucho sobre este tema de vidas pasadas y han verificado haciendo pruebas en niños que sin saber que vienen de un lugar, sin saber un idioma determinado de un lugar específico, por ejemplo, si nacieron en Colombia y saben hablar inglés y si nadie les enseñó a hablar inglés, ¿cierto? Que estos términos ya se habla de xenoglosia, ¿cierto? Estamos hablando de la xenoglosia. Entonces, cuando hablamos de esas vidas pasadas, a veces con los pacientes pasa esto. A veces traemos información de otros momentos que no nos permite avanzar o que nos genera un bloqueo o que nos genera algo y no sabemos por qué. ¿Sí? Por eso, cuando usted nombraba pues ese caso que muy interesante, pues ese caso que nos cuenta hoy Clara, eh, por eso me gustaría pues también que las personas pregunten si tienen alguna duda o de pronto no entienden algo, sí, de lo que hemos hablado, de lo que estamos tratando aquí, para que la idea es que todos nos vamos retroalimentando, sí. Entonces, bueno, voy a contarles otro caso, pues,
ya que estamos hablando del tema de las energías densas o bajas, ¿cierto? O de los espíritus que no están vibrando en amor, ¿sí? Este es el caso de un paciente X, ¿sí? Entonces, este paciente viene de un proceso donde ha estado pues con psicólogo, con psiquiatra, tomando medicamentos y ha hecho un proceso largo, ¿sí? Conoce mi trabajo, eh, me consulta y empezamos a hacer la entrevista. En la entrevista pues él me manifiesta que se siente aburrido, que no le encuentra sentido a la vida, que él va a trabajar porque le toca, sí, porque es muy responsable con su trabajo, pero apenas termine de trabajar vuelve a su casa y se encierra, no quiere salir, no quiere hablar con nadie, viene de un proceso de ruptura amorosa y no quiere conocer nada de nadie, sí, no quiere hablar con nadie, está ensimismado totalmente. Y en este proceso, pues, también manifiesta que en muchas ocasiones es irascible, ¿sí? Mantiene una rabia muy fuerte. Entonces, cuando empezamos a hacer toda esta entrevista, sí, en la entrevista, cuando la persona llega con un caso específico, en muchas ocasiones, al hacer preguntas, salen otras cosas, que eso pasa con algunos pacientes. Llegan por X y cuando llegan a la consulta se dan cuenta que eso no es lo que realmente quieren sanar, sino que hay algo más profundo que de pronto le está molestando y de pronto no habían sido conscientes. Quiere decir que desde ese mismo momento se está haciendo consciente lo inconsciente, esa información que estaba por allá profunda, sí, esa herida, porque traemos heridas de la infancia, todos tenemos heridas, ¿sí? Entonces, en ese proceso de la entrevista sale mucha información que la tenemos en cuenta en la terapia. Entonces, este paciente empieza a manifestar esto y empezamos un proceso. Empezamos un proceso donde él va a un momento, ¿sí? Que está en un jardín, pero hablando o sea, de esta vida, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de una vida pasada, sino que estamos hablando que va hacia atrás, ¿sí? Desde su edad hacia atrás a un momento, 3 años, 4 años más atrás, donde está en un lugar y se siente triste, aburrido, lo único que disfrutaba a veces era salir y mirar como la oscuridad en la noche, las estrellas, y yo le pregunto que si está solo o acompañado, ¿cierto? Es una pregunta muy frecuente que hacemos también en la terapia para poder guiarnos y mirar y poder entender ese contexto del paciente, ¿cierto? Porque trabajamos, como lo dijo Clara, con esa realidad del paciente. Y eso es lo bonito de estas terapias, no es algo, digamos, obviamente es una técnica, pero se va trabajando con la información que va dando el paciente y se va guiando, ¿sí? Es como ir buscando en ese laberinto para encontrar la salida. Entonces, me dice que sí, que está con alguien. Yo le pregunto que quién es ese alguien, que si se siente bien, me dice que sí, que normal, que es una persona que es una persona, un ser que está ahí, que él siente que siempre está con él y lo acompaña. El caso de esto es que yo le digo que lo deje hablar, porque también hacemos eso en la terapia, ¿cierto? Dejamos que esas energías se expresen a través del paciente y esa energía empieza a expresarse. Me dice que es el ángel guía de él, que lo está acompañando, y yo le digo, ah, sí, súper maravilloso. Entonces, como usted es un ser de luz, ¿cierto? Regálenos un mensaje de amor, ¿cierto? Para la humanidad, un mensaje de amor para que las personas que necesiten de pronto recibir este mensaje sea por medio de usted. Y empieza a hablar y a gaguear y no es capaz de dar el mensaje. Y en un momento, como es una energía baja, y él no, por eso decimos que no somos capaces de dar de lo que no tenemos. Ese ser era obligando a dar ese mensaje de amor, pero no era capaz, porque no tenía esa energía, ¿cierto? Porque no tenía esa fuerza de amor. Y cuando empieza a decir, no, déjenlo, y empieza a hablar súper feo, déjenlo, él es mío, mejor dicho, una película, pues.
Entonces, en este momento yo le digo que tranquilícese, que yo no estaba pues para hacerle daño, que yo lo único que quería era ayudar pues a este paciente. Él me decía que no, que me fuera, que lo dejara, que ellos dos cuadraban, que él estaba muy bien. Y entonces empecé a preguntarle que si él le ocasionaba pues estos síntomas, sí, que lo habían hecho ir a todo ese proceso de psicólogo, psiquiatra y todo esto, y me dice que sí, que él es el que le está ocasionando todo esto por la energía. Porque cuando llega una energía externa a nuestro cuerpo, pues al ser una energía externa, ¿cierto? Y de baja vibración, pues va a ocasionar también alguna alteración, ¿sí? Diferente a cuando es una energía de luz, una energía de alta vibración, ¿cierto? Que esto ya se conoce más como canalización, cuando hay seres de luz que se expresan a través de ciertas personas. Es un fenómeno llamado canalización y que pues son mensajes muy bonitos, de mucho amor. Entonces este ser, bueno, empezamos a cuadrar ahí porque es como una negociación que se hace. La idea es no sacarlo desde el desamor o con rabia, sino que él pueda entender que ya cumplió su misión, porque incluso este ser, que lo llamamos ser de oscuridad, si lo podríamos llamar así, o de baja vibración, está cumpliendo una misión. Quiere decir que esta persona o este paciente bajó su vibración. Si uno baja la vibración y aquí hay unos seres de oscuridad, pues uno está ahí como plato de comida, ¿sí? Si uno sube la vibración, pues entonces estos seres no pueden llegar. Pero claro, él baja la vibración. ¿Y cómo se baja la vibración? Por estar todo el tiempo triste, aburrido, angustiado, preocupado. Todo eso hace que nosotros, que somos seres de luz, ¿sí? Viviendo un proceso terrenal, bajemos nuestra vibración. Entonces, pudimos cuadrar, llevar a este ser donde debía irse para que no siguiera pues molestando a esta persona y ya él manifestó que se sentía mejor, que se sentía muy bien, porque fue algo como, sí, fue algo pues muy complejo, una pelea, porque incluso le empezó a hacer manifestar o a crear dolores físicos, ¿cierto? Y el paciente decía, me duele, y yo lo calmaba, ¿cierto? Lo guiaba para que estuviera con mucha tranquilidad y que pudiera pues desarrollar su proceso adecuadamente. Entonces ya cuando este ser se va, ya le digo que mire todo su cuerpo, que haga un chequeo y que verifique si hay alguna otra energía. Me dice que estaba bien, ¿cierto? Que empezaron a llegar ya, empezó a llegar incluso un ser de luz que lo acompaña. Por ahí muy conocido, el Arcángel Miguel, era el ser que lo acompañaba a él, sí, que lo guiaba y le dio un mensaje muy bonito, ¿cierto? Un mensaje muy positivo, que siempre se acordara que él nunca estaba solo, ¿sí? Que siempre que se sintiera en algún momento de pronto triste o bajoneado por alguna situación, que entrara en meditación, en oración, en contemplación, ¿sí? Para que empezara a subir esa vibración y que de esa manera él iba creando ese hábito. Porque si no, pues, si no hacía esto, pues simplemente se estaba dejando guiar por esas energías. Y si él no subía su vibración, pues en algún momento puede llegar otro ser que esté también pues en esa misma vibración, perdón, que le estaba generando y llega, ¿sí? Y se empieza a alimentar de él, porque a la final llegan es como vampiros energéticos. Entonces, ese mensaje de conectar con él mismo, que él podía seguir adelante, que él tenía una misión muy bonita para hacer, que siempre se acordara que él era su ser guía, que lo estaba acompañando, que si necesitaba en algún momento ayuda, que simplemente era que se lo pidiera y él podía interceder ante Dios o pues ese ser supremo, como lo que vamos a llamar, ¿cierto? Porque ya cada uno lo llama de diferentes maneras, unos le llaman energía suprema, otros Dios, otros la energía del todo, el universo, en fin. Pero sí, ese mensaje quedó de ese proceso terapéutico y bueno, pues terminamos el proceso, el paciente tuvo una evolución muy bonita porque se hace pues un seguimiento y entonces pudo ver que pudo recuperar lo que hace mucho tiempo no había sentido, ¿cierto? Esa paz, esa tranquilidad, poder salir y estar en contacto con todas las personas, pero también entender que había algo de él ahí, ¿cierto? Esa personalidad de que no era una persona tan extrovertida, de estar reunido con tantas personas, sino una persona más bien introvertida, que también a veces hay que entender, ¿cierto? A veces queremos
ser un prototipo y es importante también reconocernos como somos, ¿cierto? Y aceptarnos. Entonces era un proceso mucho de la aceptación y de amarse mucho. Entonces Así mire es, qué Cris. bonitos los mensajes que quedan de estos procesos. Y mire que estas energías, como decía ahora Clara, estas energías no las podemos llamar malas, sino que simplemente también cumplen su misión. Y a veces es un poquito complejo entender, ¿cierto? Como así que una energía oscura y entonces simplemente saquémoslo, chao Satanás que no te quiero acá, ¿cierto? Pero es entender que somos luz, pero también somos oscuridad, ¿cierto? Porque somos seres terrenales. Si fuéramos seres divinos completamente, pues no estaríamos acá, estaríamos en otro plano, o eso es lo que yo le he entendido pues en los mensajes que recibo de los maestros, si estuviéramos en otro plano donde simplemente usted dice que se haga esta casa y ahí mismo aparece, ¿cierto? Quiero esto y ahí mismo aparece. Aquí estamos en un plano terrenal y es aquí donde vinimos a aprender. Así es. Entonces, que nos quedemos con ese mensaje. Así es, Cris. Sí, el tema espiritual es muy constante en muchas terapias y poderlo abarcar desde la hipnosis terapéutica es muy bonito. Y sí, entender que muchas veces estos seres, estas energías que se adhieren a nuestra aura, a nuestro ser, nos afectan de muchas formas en nuestra forma de vivir, de actuar, nos influencian y bueno, es importante que podamos ayudar a las personas desde la hipnosis. Entonces, bueno, por acá estoy viendo preguntas, me voy a poner los lentes y vamos a ver. Por acá, ustedes perdonen porque pues me ha pasado muy rápido este chat. Por acá y dice hipnosis Gustavo, la hipnosis clínica regresiva es un medio para poder liberarse de arcontes, quitar implantes y poder desactivar toda su conciencia, poder reactivar, perdón, toda su conciencia lumínica. Sí, totalmente. Así es. Así es, En sí. todo, sí, así es, Eso ¿cierto, es Cris? otro tema muy interesante que podemos de pronto trabajar en otro live, porque pues esto es un campo Sí, muy amplio, ¿cierto? bastante extenso, sí, Hay temas de extraterrestres y todo esto, sí, y ya implantes, pues es un tema muy interesante, pues para los que nos gusta todo este tema paranormal, ¿cierto? Salido de sí. lo convencional, sí, tema de película, Esto es, pero en la vida esto es para real. otro live. Total. Bueno, por acá Yolita dice, Yolita 979 dice, sí, creo totalmente, espérame un momento, sí, creo totalmente en la reencarnación y yo he tenido sueños donde estoy en otros tiempos. Sí, Yolita, a mí también me ha pasado lo mismo. Yo creo que a más de uno también en sueños hemos podido ver esos sueños como muy vividos. Eso es para mí vidas pasadas. Hace poco, hace como 2 meses, tuve un sueño muy, muy vivido y yo o Sí, sea, realmente era una vida pasada y fue muy tenaz, pero a la final fue bonito lo que pasó. Entonces, sí, enterarnos de las sí, vidas pasadas, sí. los sueños son, los sueños son también una manera de cómo aprendemos, ¿cierto? Sí, así es. Cómo también nos dan información, ¿sí? Que a veces queremos, y lo digo, bueno, lo digo por mí mismo, por mí, porque soy una persona muy racional, ¿sí? Tal vez por mi carrera, sí, a veces pues me costaba entender muchas cosas de todo esto, pero existe el más allá, existe los maestros, existen los seres de luz, sí o no, pues bueno, ya es una creencia. Yo lo digo porque lo he Ujú. vivido, porque me ha pasado en carne propia mucha información que me han dicho, va a pasar esto y así sea, ¿cierto? Y los sueños son una manera también como nos muestran, cómo podemos ver vidas pasadas y también lo he logrado ver, ¿sí? En Sí, algún momento también totalmente. me pasó, yo estuve visitando un país de Europa y siempre tenía ese sueño de ir allá a ese país, Ámsterdam, ¿sí? En Holanda. Y cuando yo fui allá, yo lo primero que fui a buscar fue la calle roja, ¿cierto? Ir a Ámsterdam es muy famoso la calle roja, ¿sí? Porque están las prostitutas en las vitrinas. Sí, es algo que
que es algo cultural de allá, digamos que allá eso es una profesión, ¿sí? Y cuando yo iba pasando y mirando eso, porque pues era algo, digamos, anormal para mí desde mi cultura, ¿cierto? Ver una mujer en una vitrina, pues yo lo que más he visto en una vitrina por acá en Colombia son los maniquís donde colocan la ropa, ¿cierto? Y ver eso, pues yo simplemente me parecía como raro, pero bueno, estuve allá en ese país y tiempo después me mostraron que no me había pasado, yo había estado en ese país, ¿sí? Entonces, mire que a través de los sueños también podemos ver mucha información, podemos acceder a mucha información, simplemente es que nos creamos también la película. Sí, así es. Entonces, Y ¿qué más bueno, nos vas a... le voy a contar rápidamente otro caso antes que, bueno, se nos pase el tiempo. Bueno, otro caso que también pude evidenciar en una terapia, bueno, fue un chico de 18 años, un adolescente, bueno, ya un chico de 18 años. Resulta que, pues, él muy escéptico me dice, no, yo no creo en reencarnación, yo no creo en nada, yo lo que quiero tratar es el tema con mi mamá, que ella murió hace 10 años cuando yo tenía 8 años y siento que no he hecho ese duelo porque, pues, todo el tiempo mis hermanas me decían que ella estaba en el cielo, pero yo no entendía eso. Entonces, esa era como la importancia, esa es la importancia de poderle explicar a los niños y decirles, hablarles de la muerte, porque igual ellos lo entienden, aunque tengan un poco menos de conciencia, pero sí es importante decirles la verdad. Entonces él venía con ese tema de que no sabía qué había pasado con la mamá, no, o sea, no había realizado el duelo como tal. Entonces él venía con depresión, con tristezas, venía con algo de ansiedad, tenía problemas pues para concentrarse, para muchas inseguridades y todas estas cosas. Entonces, bueno, en terapia se logró la conexión, ¿sí? Los maestros, Dios, la divinidad, pues nos permitió la conexión con la mamá. Entonces vino ella y a través del cambio de rol, pues ella le explicó a este chico, le explicó a Alexander que había pasado en ese momento, que ella tenía que irse, que era su momento, que bueno, que ya no aguantaba el dolor y pues que debía partir. Y le explicó todo lo que había pasado y pues se llevó para que él hiciera el duelo respectivo con la mamá. Después de que ya hizo este proceso, este chico Alexander, él después de que decía que era escéptico, habías pasado todo este tema, entonces él manifiesta que está en un lugar donde se llama, bueno, en un lugar de Estados Unidos, una ciudad, creo que era Chicago en ese momento, y que era en el año 1800 algo, o 1900 algo, no recuerdo bien, y que pues que él era un obrero de una fábrica donde pues él estaba expuesto a mucha contaminación, que él se llamaba John, y bueno, entonces yo le dije, bueno, John, cuéntanos un poco de tu vida y cuéntanos qué haces ahí en la fábrica, en dónde vives, pero quiero que esto me lo cuentes en tu idioma. Por favor, cuéntame en tu idioma esto que te estoy preguntando. Y me dijo, y el chico empieza a hablar en inglés, empieza a hablar fluidamente el inglés y pues él realmente no, o sea, el inglés, el único inglés que había recibido era, después de la terapia, él me dice, no, pero es que yo el único inglés que había recibido era el del colegio, pero ¿qué puede aprender uno? Ciertas palabras y ya, o ciertas frases. Pero ahí él me estaba contando toda la historia en inglés. Luego le dije, cuéntame lo que me contaste en tu idioma, cuéntamelo en español. Y me dijo, te dije esto, esto y esto y esto. Bueno, después de que salió de esta vida, que ya se llevó a que tomara conciencia que había aprendido allí, que trayera su aprendizaje para esta vida, bueno, todo el proceso que se hace cuando aparecen las supuestas vidas pasadas. Luego aparece un ser, él me manifiesta que en un pie, que tiene una molestia en un pie, que lo siente pesado, que no sé qué, yo, que siente algo ahí, yo, bueno, vamos a decirle a ese algo, dice que es una chica 6 años, que se había suicidado, y que pues que yo le pregunté, bueno, tú le has estado generando estas tristezas y todas estas inseguridades y todo esto a Alexander, me dijo que sí, que hace unos años estaba con él y que le estaba ocasionando todas estas cosas. Y pues también hicimos el proceso para que ella tomara conciencia, hiciera el proceso de perdonarse por haber tomado esa decisión de quitarse la vida y todas estas cosas. Y logramos que ella se fuera a la luz y pues ya pues después de la terapia,
yo hablo con el chico y me dice que días después, le digo, ¿cómo te sientes? Me dice que se siente súper bien después de haber tratado el tema de la mamá. Y pues le pregunté por qué pensaba del tema de la reencarnación y decía, bueno, después de esta experiencia, pues tengo que como replantearlo y mirar a ver qué es lo que pasa, porque pues por algo ocurrió y pues algo que tengo que aprender ahí. Yo le dije, pues sí, total, ¿no? Y pues también me comenta que ya las tristezas y todo esto que sentía, pues ya que ya no sentía, o sea, como esa angustia y eso, o sea, diariamente, que ya eso había bajado bastante en su vida. Y eso fue lo que pasó en este caso, Cris. Entonces, pues yo creo que ya el tiempo ha pasado y bueno, eh, y Vamos a ya, hacer, la vamos verdad. a ver quién tiene alguna preguntita por ahí para que vamos terminando. Entonces, Clara, Sí, por ahí veo una dice, pregunta. sí. Dice Nati, los sueños son un medio de comunicación de los ángeles hacia nosotros, por los cuales otros medios se han comunicado, con cuáles otros medios se han comunicado ustedes. Sí, o sea, pues también para comunicarnos con los ángeles, pues también por medio de la meditación, es muy importante, en la meditación también conectamos con los ángeles y pues ellos nos dan señales. Eso es también para otro live, muy rápidamente yo les cuento así y después hacemos otro live para hablarles de los ángeles. Y bueno, ellos son especialistas en tener, mejor dicho, publicidad. Les gusta darse a conocer, nos envían señales por todas partes. Esto es un tema extenso y también pues la forma, hay canales para podernos comunicar. Ciertas personas pues los tenemos o de forma diferente. ¿Listo? Es así como rápidamente porque ya nos vamos a despedir. Y bueno, Cristian, te agradezco haber estado, haber compartido este espacio. Muchas gracias. Y bueno, no sé qué quieras aportar. Bueno, cómo te encontramos, Cristian? Cuéntanos. Bueno, no, pues muchas gracias por esta invitación. Realmente estos temas, por mí me quedo hablando aquí toda la noche. Me encanta esto, pues es lo que soy yo, sí, pues como profesional es mi enfoque, lo hago con todo el amor y bueno, pues no solamente desde ahí, desde los procesos terapéuticos se ayuda a guiar a las personas, sino que también es un proceso para mí, ¿cierto? Para aprender también a ahí seguir avanzando. Así es. Entonces, sí, ahí queda pues pendiente cositas que quedan en el aire, ¿cierto? El tema Sí, sí, claro que entonces sí. de cómo las que pueden hacer esto son canales directos, ¿cierto? Tema de canalización, podemos en algún momento mirarlo. Ahí quedan varias cositas del tema de Los Ángeles. Y bueno, pues cómo me Sí, encuentran así a es. mí, estoy por acá en Instagram, Cristian Mazo, guión bajo psicólogo, y también en la fanpage, Cristian Mazo, guión bajo psicólogo. Pues me pueden encontrar por esos dos medios. Eh, y pues ahí ya encuentran pues mi número telefónico, de pronto el que requiera algún apoyo, con todo el amor. Y bueno, qué maravilla que se siga dando esta información y como yo he visto, sí se da información en las redes de tantas cosas que no digo que no sirvan, ¿cierto? Cada quien está en su proceso y es muy respetable. Pero sí he escuchado tantas cosas que simplemente pues son para pasar el rato, ¿por qué no promocionar este tipo de información que es para sanar, ¿cierto? Obviamente que resuene con estos temas. Entonces, Sí. muchas gracias nuevamente, Clara, por esta gran invitación y esperamos pues que me vuelvas a invitar. Gracias a ti, gracias por estar aquí, gracias a todas las personas que se han conectado al live y bueno, les deseo una feliz noche y bueno, el sábado también voy a estar con un live hablando acerca de Los Ángeles y espero que también me acompañen y espero que bueno, tengan una muy, muy, muy feliz noche. Entonces, chao, chao, Gracias, gracias, gracias a todos. Feliz noche. feliz noche, chao. Chao, Clara.